primer encuentro estuvimos conversando, analizando, reflexionando sobre las emociones y partiendo de la base de que para poder vincularnos emocionalmente con otras personas, nuestro cuerpo es el principal instrumento. Es decir, primero hay que partir por casa, cuidar nuestra casa, limpiar bien nuestra casa, asear bien nuestra casa, para poder comprender bien nuestras emociones y que eso nos sirva como un instrumento para vincularnos emocionalmente con otros. Hablamos sobre la importancia que tienen las emociones, desde dónde surgen las emociones, las formas de expresión, cómo manifestamos estas emociones y cómo también las podemos cuidar. Ahí llegamos a la conclusión de que no solo se cuidan las emociones intentando sentirse bien o pensando entre comillas en positivo, sino que hay hábitos que van nutriendo nuestro desarrollo emocional y que tenemos que cuidar día a día. Muy bien, vamos a pasar entonces a revisar los contenidos de esta segunda clase y vamos a tener lo siguiente. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo que es bien importante y que está muy vinculado al acompañamiento emocional en contextos virtuales de aprendizaje, estos ambientes que nos permiten ir avanzando de una manera especial y muy ligado también a cómo esta pandemia nos ha hecho ver la importancia que tiene el cuidado emocional, el cuidado íntegro de las personas con las que estamos constantemente compartiendo. De pronto en este contexto ha surgido la necesidad de conocer un poco más de la historia que tiene cada persona frente frente al computador que tenemos. Es decir, cada persona, como lo conversamos en algún momento, es un universo. Y este universo se va nutriendo de experiencias, de diversidades, donde la experiencia que se vive a través de los medios tecnológicos es una experiencia que se suma a las múltiples experiencias que las personas vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y en este contexto surge también la necesidad de poder vincularnos con nuestras emociones con otras personas. ¿Es posible vincularse emocionalmente a distancia? ¿Es posible que por medio de el proceso de tutoría o el proceso de formación o acompañamiento en la formación de otras personas podamos más bien crear un vínculo emocional? Sí, es posible hacerlo. Es importante conocer como letra chica que hay una forma especial y diferente de poder vincularnos cuando no estamos presencialmente, pero cuando al otro lado tenemos una persona que está interesada, que está haciendo sus mejores esfuerzos y que nosotros también estamos haciendo ese mismo esfuerzo, quizá más, para poder generar un vínculo que permita nutrir el proceso de aprendizaje que se está teniendo. Es aquí donde nosotros vamos teniendo lo siguiente. Nos emocionamos mientras aprendemos y al revés, aprendemos mientras nos emocionamos. Esto quiere decir que muchas veces podemos alcanzar un aprendizaje importante cuando vinculamos ese aprendizaje desde lo cognitivo con una emoción. Recordemos un momento si nosotros pudiésemos hacer ahora un juego y decir, oye, por favor, cuéntanos cuál fue la experiencia más vergonzosa que has tenido en tu vida. Probablemente la recordamos con mucho detalle, aunque haya pasado hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, la recordamos con mucho detalle, el día de seguro, los olores, la hora, las personas que estaban cerca, la ciudad, si había viento o no. ¿Y por qué recordamos tanto? Porque esa vergüenza estuvo ligada a algo que sentimos de forma intensa, como una emoción. Entonces, cuando hablamos de aprender algo, también cuando se le vincula con una emoción, tenemos una gran oportunidad. Desde ahí entonces el gran interés que existe en conectar emocionalmente en ambientes virtuales de aprendizaje, porque esto nos dice aquí tenemos una gran fortaleza que no la podemos dejar pasar. Entendiendo siempre que un vínculo emocional no es una contención emocional y no es un primer auxilio psicológico. Esas técnicas las ocupamos en contextos de emergencia. Esto quiere decir que el proceso de tutoría o de acompañamiento en un proceso de aprendizaje no siempre es una emergencia. Entonces, pensar que vincularnos emocionalmente es necesariamente hablar de la vida nuestra o la vida de otras personas, probablemente eso es un pedacito del gran mundo emocional que podemos ir abordando cuando nos relacionamos con otros. Nos emocionamos mientras aprendemos. Pekroon
ha señalado que las personas tenemos distintas emociones mientras vamos aprendiendo y nos dirá que nosotros podemos, por ejemplo, tener emociones de logro que están vinculadas con el disfrute del aprendizaje, la esperanza y el orgullo relacionados con el éxito, la ansiedad y la vergüenza quizás relacionados con el fracaso. Mientras aprendemos, también tenemos emociones epistémicas, emociones como sorpresa con respecto a una nueva tarea, frustración, curiosidad, confusión respecto de los obstáculos que se presentan. Otras veces se pueden experimentar emociones sobre algún tópico o tema. La empatía con el destino de uno de los personajes relatados en una novela, por ejemplo, en una historia que se nos cuenta, tanto real como ficticia. La ansiedad de pronto y el disgusto cuando se trata de cuestiones médicas y el disfrute de una pintura que sea discutida en un curso, por ejemplo. Tenemos también emociones sociales como el amor, la simpatía, la compasión, la admiración, el desprecio, la envidia, la ira o la ansiedad social. Estas emociones van nutriéndose constantemente mientras vamos aprendiendo. Entonces, esto nos dice, aquí tenemos una gran oportunidad porque no solamente nos vamos a ligar en cómo estás, no solamente nos vamos a remitir a saber cómo está el otro, sino que nos vamos a remitir en conocer también que mientras esta otra persona aprende, va experimentando emociones. ¿Será que puede ser interesante ir preguntándoles cómo se sienten mientras van avanzando en la tutoría, por ejemplo? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes con esta sensación de no entender nada? Porque ahí hay un reflejo de que yo estoy comprendiendo que hay una emoción que está dando vuelta y que necesito tomar esa emoción para evitar que contamine, de pronto si esa emoción es desagradable, para evitar que contamine el proceso de aprendizaje. Hay habilidades que están al servicio del aprendizaje. Favorablemente no estamos solos ni solas en esto, sino que podemos entrenarnos. ¿Has notado que las personas exitosas en distintos ámbitos de la vida tienen no solo desempeños destacados en su campo, sino otras habilidades que acompañan a esos logros? ¿Te has dado cuenta que hay personas que son exitosas, por ejemplo, en los negocios? Pero que no toda su vida gira en torno a los negocios. También dedican tiempo a su familia, dedican tiempo para viajar, dedican tiempo para estar solos o solas, dedican tiempo de pronto a reforzar su espiritualidad o dedican tiempo para hacer deporte. Es decir, hay algo más allá de lo que socialmente se ve como éxito que nos dice esta persona es integral, es decir, la vemos exitosa en un área, pero también para llegar a donde está, también tiene distintas habilidades que va desarrollando constantemente y día a día, transformadas en hábitos que le permiten alcanzar sus metas. La pregunta 1 que me gustaría compartir con ustedes es la siguiente para que la puedan reflexionar. ¿Qué habilidades crees que debemos tener para sentirnos exitosos o exitosas en nuestra área de interés? ¿Qué habilidades crees que o tú debieses tener para sentirte exitoso o exitosa en tu área de interés? Te dejo entonces esta reflexión para que la puedas tener en cuenta y para que podamos ir comprendiendo con mayor claridad el proceso o el contenido que viene en esta clase. Y es así como pasamos a conocer las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales que han sido ampliamente estudiadas, hay algunas personas que dicen que debiesen estar separadas. Uno es lo socio o lo social y lo otro es lo emocional. Pero en los procesos de aprendizaje tenemos unas grandes aliadas como son las habilidades socioemocionales que se ligan mucho al proceso de aprendizaje. Las habilidades socioemocionales son conductas aprendidas que llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas y que nos son útiles para expresar nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y también para defender nuestros derechos. Estas habilidades las podemos trabajar y entrenar. No necesariamente si yo me doy cuenta que no tengo una habilidad, ya no la tuve y me quedo así como de brazos cruzados. No, puedo desarrollar habilidades socioemocionales para alcanzar las metas que tengo. Todo esto sin perder el foco de que estas habilidades socioemocionales yo las quiero poner al servicio del vínculo emocional con otros. Se han definido 6 tipos de habilidades socioemocionales que se resumen con la sigla HSE para estudiantes desde enseñanza media en adelante. ¿Qué habilidades idealmente se deben trabajar en ellos y en ellas? El autoconocimiento, que implica conocer muy bien
o más bien hacer el intento por comprender qué pasa conmigo, con mis emociones, mis pensamientos, con las conductas, qué me lleva a actuar de determinada manera. La autorregulación, a veces tenemos ganas de poder terminar con todo, salir arrancando, terminar con algo que nos desagrada, pero hay un proceso de regulación personal que nos dice es momento de parar un momento, descansar, analizar bien lo que necesito hacer y tomar una medida, pero no actuar inmediatamente. La conciencia social, saber que en el mundo no soy yo el único o la única, sino que estoy rodeado de otras personas. La colaboración, en la medida que se logra tomar conciencia de que puedo alcanzar una meta, si es que también formo parte de un grupo más grande que me permita alcanzar los éxitos e ir tomando ciertas metas pequeñas, pero que vayan nutriendo el trabajo que cada una de las personas de mi equipo realiza. La toma de decisiones y la perseverancia. Vamos a poner un ejemplo a continuación. El sentido de pertenencia puede aumentar nuestra motivación para seguir intentando trabajar en las tareas académicas que son difíciles, buscando, por ejemplo, otras estrategias de estudio. En general, cuando hablamos de la importancia que tiene el perseverar en una actividad, nos dice entonces que en la medida que yo siento que formo parte de algo más grande, es decir, que tengo la habilidad socioemocional de la conciencia social, puedo vincularme con la otra habilidad que tiene que ver con la perseverancia. Es más fácil perseverar cuando yo me siento parte de algo, de un grupo, donde voy a sentirme atendido, donde en ese grupo se privilegia que yo pueda ser respetado o respetada. Entonces, esto nos dice que las habilidades socioemocionales funcionan como el vínculo que nos permiten conectar con otras personas. El aprendizaje socioemocional, entonces, vamos a ir conociendo distintos conceptos que tienen como apellido lo socioemocional. Tenemos por una parte las habilidades, y el aprendizaje socioemocional hace referencia a la adquisición de diversas habilidades socioemocionales. Entonces aquí se nos dice, en ambientes virtuales de aprendizaje, ¿por qué no emplear o no, por qué no darle atención, mayor atención a un aprendizaje socioemocional? ¿Por qué? Porque probablemente en el día a día nosotros ya lo hacemos, solamente que quizá no le hemos puesto nombre a este aprendizaje socioemocional que nosotros intentamos privilegiar constantemente a través de las acciones que realizamos de acompañamiento a través de una tutoría. Aquí es donde yo quisiera hacerles una segunda pregunta que está ligada con el ir comprendiendo de alguna manera cómo se fortalecen las habilidades socioemocionales. Entonces, ¿tienes alguna idea acerca de cuál puede ser la mejor forma de fortalecer estas habilidades? Eh, ¿Consideras que hay que llevar a cabo de pronto armar ciertos hábitos, cierta evaluación personal, pedirle a otras personas su opinión respecto de cómo fortalecer estas habilidades? Te dejo entonces esta segunda pregunta para que puedas reflexionar en torno a cómo se fortalecen las habilidades socioemocionales. Muy bien, y a partir de esta segunda pregunta es que nos adentramos en conocer el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Un tema muy importante porque este fortalecimiento va a redundar en varios avances que nosotros podemos tener en cuanto al nexo con otras personas. Y aquí vamos a ir haciendo el link con el vínculo emocional en ambiente virtual de aprendizaje. Primero, pese a que estemos a distancia, tenemos que intentar que las personas con las que estamos trabajando logren explorar el mundo interior del que forman parte. Él o ella es el principal protagonista. Entonces, en la medida en que los invitamos a explorar su mundo interior, vamos fortaleciendo en ellos habilidades socioemocionales que nos permiten vincularnos emocionalmente. Por ejemplo, ¿qué de tu historia te hace pensar que la respuesta es la A y no la B? ¿Qué hace que de pronto tú hayas preferido, no sé, tomar esta respuesta que era la respuesta equivocada? ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Qué te hizo sentir? ¿Hubo alguna experiencia previa, por ejemplo? Netamente para que no todas las respuestas tengan una respuesta teórica. Eso es importante, pero cuando queremos vincularnos emocionalmente tenemos que personalizar nuestro mensaje. Entonces, en la invitación, al ir explorando nuestro mundo interior, vamos también trabajando en la fortaleza que tiene conocer a la persona detrás del rol que está cumpliendo en este momento, explorando el mundo interior.
También hay otra forma que tiene que ver con las habilidades o el fortalecimiento de estas habilidades y está vinculado con la gestión de las emociones. Muy probablemente en muchos contextos nosotros nos encontramos con conceptos como, por ejemplo, manejar las emociones, controlar las emociones, y el concepto que actualmente se ocupa para poder vincularnos o conocer las emociones es el concepto de gestión o gestionar las emociones. Y esto se vincula a que yo la emoción en primera instancia no la juzgo, sino que la miro, la intento entender, sin entregar opiniones acerca de si esta emoción es buena o mala. Por ejemplo, yo puedo comprender que otra persona está experimentando rabia, pero antes de juzgar esa rabia, porque eso puede ir en desventaja para mí o para otros, primero intento entender de dónde vendrá esa rabia. Y por otra parte, necesito entender si esa rabia tiene que ver conmigo o con lo que yo represento. ¿Esa rabia tiene que ver conmigo como Jorge o tiene que ver conmigo con mi rol de psicólogo, por ejemplo? ¿Esa rabia tiene que ver conmigo como Pedro o tiene que ver conmigo con el rol que yo juego en la universidad por trabajar en esto? Porque a lo mejor yo simbolizo presión, simbolizo pruebas, simbolizo mayor esfuerzo, etc. La gestión de las emociones es muy importante. Primero la tenemos que hacer nosotros, como sabemos, hay que partir por casa y luego intentar gestionar estas emociones de forma respetuosa con otros. En la medida que nosotros recibimos una emoción, muchas veces podemos ocupar lo que se llama un reflejo. Esto quiere decir que yo voy a simular que me transformo en un espejo y le muestro a la persona la emoción que yo veo que está sintiendo. Por ejemplo, puede ser, parece ser que te frustró harto no haberte sacado la nota que querías. No sé si estaré en lo correcto o no, tú dime. Entonces uno puede ir mostrando lo que ve. Netamente porque cuando hacemos eso le damos el mensaje a la otra persona de que la estamos entendiendo o bien de que estamos haciendo el intento por entender. Que la estamos entendiendo o haciendo el intento por entender son dos mensajes que entregamos que a la persona le puede generar alivio. Entonces esa es una forma de poder gestionar esta emoción. Reconociendo siempre si esto tiene que ver conmigo o con lo que yo represento y entendiendo también que esta persona experimenta una emoción en base a una historia de vida que tiene y no solamente en lo que está sucediendo ahora en este momento. Necesitamos, para fortalecer nuestras habilidades socioemocionales, explorar con atención nuestro mundo. Por ejemplo, vamos a programar una visita, vamos a programar unas entrevistas. ¿Qué te llamó la atención de lo que viste? Mientras veías esto, ¿te acordaste de algo que haya pasado antes? Necesitamos vincular lo que vemos ahora académicamente con algo de la vida real. En la medida que lo hacemos, unimos dos aprendizajes, pero al mismo tiempo fortalecemos en varias habilidades, por ejemplo, la conciencia social, el autoconocimiento, la forma de poder ir regulando nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces, eso es lo que nos va diciendo que aquí hay un tesoro importante en la medida que vamos llevando a cabo actividades, porque continuamente estamos en vinculación con otros. Entonces, esta vinculación que se hace con una exploración y donde se le presta atención a lo que sucede es de gran relevancia para poder ir avanzando en el día a día desde las habilidades socioemocionales, precisamente en el terreno, en el lugar donde están sucediendo los hechos y en el lugar donde transcurre la vida real de las personas. También como fortalecimiento de habilidades socioemocionales tenemos la importancia de vincularnos emocionalmente con otros, y esto se hace no solamente sintiendo que yo me vinculo con otros, sino que esa es una parte, pero también debemos favorecer que entre ellos se vinculen emocionalmente, fortalecer las relaciones con otras personas. En la medida que eso se hace, quienes forman parte de nuestros grupos se sienten parte de algo más grande, es decir, se fortalece el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a un grupo donde conozco a personas diferentes a mí, donde hay personas que se parecen mucho a mí, ya sea porque estamos en la misma carrera, ya sea porque nos interesan las mismas cosas, porque nos interesa el mismo estilo de música. Fortaleciendo las relaciones con otros, vamos fortaleciendo al mismo tiempo las habilidades socioemocionales tan importantes para vincularnos emocionalmente con otros. Nuestra meta entonces será el vínculo con el otro, pero también generar vínculos entre los miembros de este equipo.
Lo que se ha sugerido respecto de las clases virtuales que son participativas ha sido lo siguiente. En general nosotros vamos viendo que no existe una receta y gran parte del trabajo que se va llevando a cabo respecto de las clases virtuales o clases en ambientes virtuales es que deben existir ciertos implementos básicos, por ejemplo, una buena conexión a internet, una plataforma donde se suban o se carguen los videos, un correo electrónico, es decir, un vínculo virtual que permita mantener el contacto en cuanto a la información. Pero las clases que se dan en ambientes virtuales nos suponen un desafío en la medida que necesitamos también conectarnos con la persona que está al otro lado de la pantalla. Todo nuestro cuerpo va a estar comunicando un mensaje. Veíamos en la primera clase que las emociones se expresan de diferentes formas y maneras. Entonces a continuación vamos a ver algunas recomendaciones que se han entregado para poder realizar clases virtuales que sean participativas, donde tengamos este componente emocional continuamente a la vista para poder hacer uso de este componente en la medida que vamos vinculándonos con el otro o con la otra. Lo primero es conectar y la conexión va más allá de la conexión de internet. Bueno, la conexión de internet va a ser lo clave, o lo básico, pero conectando emocionalmente con otros. Por eso, como estrategia práctica, siempre llamar a las personas por su nombre o por cómo les gusta que las llamen. Zoom y Meet nos ofrecen la gran ventaja de que podemos saber los nombres de las personas. Entonces, si no lo hacen ellos o ellas, señalar que por favor pongan su nombre o cómo les gusta que los llamen para poder llamarlos por su nombre. No es lo mismo decir responde por favor la segunda pregunta a decir María, ¿te gustaría responder la segunda pregunta? O María, sin miedo a la vergüenza o a equivocarse porque estamos aprendiendo, María, ¿te tincaría darnos tu opinión sobre la segunda pregunta? Entonces, el nexo que hacemos entre aquello que estamos hablando, entre la teoría que estamos viendo o lo práctico que estamos viendo, se vincula mucho más emocionalmente con la persona que está al otro lado. La palabra más linda del mundo para cada una de las personas es su nombre, o más bien, cómo les gusta que las llamen. Entonces ahí tenemos una gran ventaja. Lo siguiente tiene que ver con, siempre en cuanto a la conexión, es lo que habíamos visto en la primera clase cuando hacíamos referencia a cómo cuidar nuestras emociones, a la gratitud. Entonces, cada cierto tiempo ir agradeciendo el esfuerzo que se está haciendo, el agradecer por una pregunta, el agradecer de pronto por estar reunidos. Eso entrega un mensaje y un modelo vinculado a que yo conecto contigo porque también me vinculo contigo desde la gratitud. Como ven, aquí hay una forma de vincularse emocionalmente con otro que no tiene necesariamente que ver con que yo le pregunte sobre su vida privada y le dé consuelo. Puede pasar eso, pero no necesariamente. Yo también me vinculo emocionalmente a través de prácticas sencillas que van alimentando este vínculo que se desarrolla con las personas. Como lo veíamos al principio, para tener aprendizaje necesitamos tener emociones que sean como un pegamento que vayan nutriendo los aprendizajes, porque si no serían aprendizajes aislados que muy probablemente en algún momento se olvidarán, pero cuando hay un nexo con la emoción, la realidad es otra y el resultado también es otro. Entonces por eso es tan importante ir nutriendo siempre nuestros mensajes desde la conexión, desde el personalizar nuestros mensajes. En psicología se habla mucho de la perspectiva centrada en la persona. Entonces yo construyo un mensaje intentando que esto sea personalizado. Obviamente uno va viendo de acuerdo a la cantidad de personas con las que estoy trabajando, del grupo, del número de personas, pero yo también puedo de pronto ir entregando ciertos mensajes que vayan diciéndole a los demás. Parece ser que aquí hay un intento por personalizar los mensajes que estamos entregando. Entonces desde ahí la conexión. Y un punto importante dentro de la conexión es que, como lo sabíamos, no solamente conectar yo con otros, sino que hacer que entre ellos conecten. Por ejemplo, vamos a tener la regla básica de que entre ellos y ellas se traten por su nombre, de que entre ellos y ellas se busquen para pedirse ayuda, o vamos a ir creando el nexo, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que viven, por ejemplo, cerca del estadio? Ya. ¿A qué personas les gusta mucho la historia? Ya, ahí hay otro. O sea, la meta es ir viendo distintas características que ellos tienen y que de alguna manera les permitirían conectar más allá incluso de aquel tema
particular que estamos viendo en un encuentro. Vamos a tener el aprendizaje activo. El aprendizaje se hace mucho más nutritivo cuando hacemos ese vínculo entre lo que estamos aprendiendo y entre lo que podemos aprender desde nuestra vida real. Por ejemplo, vamos a aprender sobre el agua. Por ejemplo, vamos a analizar el agua, la crisis del agua o los recursos hídricos. Entonces vamos a pedirle que vayan a la cocina, busquen un vaso de agua y puedan estar en la clase con ese vaso de agua muy cerquita de ellos para que vayan analizando. Un esfuerzo que se tenga que hacer para poder aprender esto teórico que estamos viendo puede ser muy interesante, porque no solamente se liga que tú estés sentado frente a una pantalla, sino que tú haces algo para que aquello que se va a enseñar o que se va a compartir tenga los frutos, mucho más frutos de lo que nosotros pensábamos. Vinculamos este aprendizaje con la propia historia de vida. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ver muchos estudiantes que se sentían muy frustrados en algún momento porque sentían que no estaban aprendiendo nada académico. Entonces ahí uno comenzaba a pensar, bueno, pues es muy probable efectivamente que no hayas aprendido todo lo curricular, lo académico, la teoría. Sin embargo, no quiere decir que haya sido un tiempo perdido para ti. Has aprendido muchas cosas, por ejemplo, has aprendido más habilidades sociales para relacionarte con las personas de tu casa, has aprendido más habilidades relacionadas con la tecnología, aprendiste nuevas habilidades para poder ocupar ciertas aplicaciones, sitios web, etc. Entonces el aprendizaje activo nos dice, no solamente aprendemos de una manera, es decir, no solamente aprendemos del día a día, sino que necesitamos la teoría para entender este día a día. Y al revés, no solamente aprendemos de la teoría, sino con cómo esta teoría está presente en nuestra vida más veces de la que nosotros pensábamos. Y el jugar es importante y es la gran técnica que se ocupa al menos en psicología para poder conocer a las personas en una faceta diferente. Así es que virtualmente también podemos jugar, por ejemplo, a través de los chats, de las plataformas que ocupemos para nuestras clases, a través de los iconos que se van empleando, por ejemplo, con aplausos, con caras, con emoticones, a través de Kahoot, que es un sitio web y una aplicación que permite ir creando una especie de concurso donde se va desarrollando un quiz o una trivia y se escoge al ganador o la ganadora, los 3 primeros lugares. En el ebook que yo he preparado para ustedes les dejé el enlace para poder hacerse una cuenta en Kahoot, idealmente hacerse una cuenta de estudiante para que puedan usar la mayor parte de los recursos de Kahoot, porque ahora hay una versión que es pagada, así es que allí pueden tener ese recurso y utilizar también las herramientas digitales que vamos teniendo y que nos permite también divertirnos mientras vamos aprendiendo. Muy probablemente cada vez que nosotros jugamos hay una emoción detrás de ese juego. Así es que ahí hay una oportunidad para conectar aprendizaje y emoción, que son tan importantes y son estos grandes aliados. Finalmente, y antes de despedirnos, me gustaría señalarles la tercera pregunta que quiero compartir con ustedes para que la puedas reflexionar y puedas también darle un cierre a estos 2 encuentros que hemos tenido. ¿Qué te ha servido para conectar emocionalmente con otros? Ahora estamos aprendiendo sobre el vínculo emocional, pero muy probablemente todos y todas ya han elaborado alguna forma de conectar emocionalmente con otros en contextos o en ambientes virtuales de aprendizaje. ¿De qué forma tú lo has logrado? ¿De qué forma crees que en algunos momentos te ha servido y otras veces no? Entonces reflexiona en torno a esta pregunta. ¿Qué te ha servido para conectar emocionalmente con otros y con otras? Los dejo entonces, las dejo con esta reflexión. Espero que este segundo encuentro haya sido de utilidad para ustedes. Nos podemos seguir encontrando. Mis datos mis datos de contacto se encuentran en el ebook. Así es que espero que nos volvamos a encontrar muy prontamente en una próxima oportunidad, ya que sigamos también disfrutando de lo importante que es hablar sobre las emociones, porque las emociones también se cuidan. Un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad.